Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Al retomar esta enseñanza, hermanos, es de bastante importancia recordar siempre que el escritor de los Hebreos se está dirigiendo a un pueblo mayormente judío. Nosotros veíamos en la enseñanza pasada que comenzaba diciendo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Pero en cuanto a vosotros, primero venía hablando, ¿verdad?, de personas que pueden aparentar estar en Cristo, en la salvación, en la vida eterna. Personas que habían recibido o que han recibido la iluminación suficiente como para entender el Evangelio. Así es, amén. Pero no suficiente para alcanzar la salvación. Porque se habla de que Jesucristo es la luz que alumbra a todos los hombres. ¿Y por qué? ¿Cómo Jesucristo alumbra a todos los hombres? Por su palabra. Entonces, viene hablando de estas personas que posiblemente hayan visto tantas cosas, que tienen muy claro que Dios es verdadero, que Dios es real, que solamente a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna, que no hay otro medio más. Han recibido la palabra, pero hay unos que dicen son comparados con una tierra buena y otros con otra tierra infértil. Entonces dice, pero en cuanto a vosotros, estamos persuadidos de mejores cosas. Ahora, estas mejores cosas son las que pertenecen a la salvación. Entonces, como estas cosas pertenecen a la salvación, ahora nos viene diciendo, pero cuando Dios, ¿verdad?, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, lo que nos está diciendo es, nosotros estamos persuadidos de mejores cosas. Y estas mejores cosas de las cuales estamos persuadidos, nosotros vemos que Dios no falla cuando promete algo. Así es, amén. Porque dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundante bendición y te multiplicaré. Pero nosotros vemos que la mayoría de cosas que se le prometen a Abraham son terrenales, como Canaán, como su descendencia. Son promesas, la mayor de ellas son terrenales, pero nosotros estamos persuadidos de mejores cosas, que pertenecen a ¿qué? A la salvación. Pero en cuanto a las promesas de Dios, nosotros podemos dar por hecho de que Dios es verdadero, que Dios es real.
Dios ha dado pruebas contundentes de sus promesas fieles. Pruebas contundentes de que Él no falla, de que Él no miente. Él prometió que vendría un Salvador, prometió que vendría la luz al mundo y vino la luz al mundo. Amén. Nosotros vamos a ir rápidamente a ver las promesas. Abraham, cuando Dios habla, dice 22:15 de Génesis: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí es donde viene la bendición que pertenece a la salvación para nosotros. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, esto nos lleva a leer Lucas 1:68. Dice Lucas 1:68: bendito el Señor y Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nosotros, con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Aquí viene confirmando en Lucas, en el nacimiento de Jesucristo, lo que dice en Génesis: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esas bendiciones para todas las naciones de la tierra no era solamente el librarlos a nosotros de la muerte, el librarnos del pecado, sino darnos el acceso al Padre Celestial para nosotros poder acudir a Él directamente. Gloria a Dios. Entonces Dios le juró a Abraham y le hizo una promesa, dice, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Leemos el 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham alcanzó la promesa de ver a su descendencia, a su hijo, y él sabía que por medio de su hijo vendrían más descendencias. Pero él esperó con paciencia hasta que nació su hijo y recibió esa recompensa. Y vemos que Dios le prometió y se lo cumplió. Gloria a Dios, aleluya. Dios le prometió y lo cumplió. Entonces, esto nos lleva a nosotros a tener plena confianza de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido en su palabra. Leemos el 16 y dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En estos tiempos actuales quizás nosotros no veamos muchas de estas cosas, que las personas hacen trato y hacen juramento, pero en tiempos antiguos y en tiempos de los judíos esto era muy común, y ellos entendían plenamente de qué estaba hablando el escritor a los hebreos cuando les decía esto. Amén. Porque nosotros podemos ver palabras en la escritura que dicen: vive Jehová, por el Señor, ¿verdad? Delante del Señor te digo esto. O sea, cuando ellos decían esto, era algo que nadie les podía decir: oye, ¿estás seguro de lo que dices? Si alguien decía: delante del Señor te lo digo, es porque estaba 100% seguro y no tenía duda de lo que estaba diciendo o prometiendo. Entonces los judíos, cuando
el escritor a los hebreos les habla de estas cosas, los judíos entendían claramente a qué se refería. Los hombres comenzaban quizás una discusión, oye, ¿cómo podemos afirmar de que podemos llevar a cabo esto? Bueno, yo te aseguro que así va a ser. Pero ¿de verdad me lo aseguras? Por el Señor te lo juro, o por el Señor te lo prometo. Entonces, cuando se decía esto, dice, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, esto era algo que hacían mucho los judíos. Así es, amén. ¿Verdad? El hacer juramentos de esta manera, jurar por el Señor, vive Jehová que haré esto. En una ocasión vimos a un hombre que dijo, vive el Señor, que al que primero que encuentre lo entregaré al Señor. Y nosotros vemos a un hombre que regresaba de una batalla, pero él no sabía que lo iba a recibir, y lo recibe su hija. Y lo tocó entregar a su hija en sacrificio por el juramento que hecho. Dice la palabra de Dios que él se entristeció cuando vio que su hija fue la primera persona que salió a recibirlo. Se puso muy triste porque él sabía el juramento que había hecho. Y estas personas no eran como hoy, que la gente promete y no cumple, ¿verdad? En esos tiempos, cuando una persona prometía, la palabra era así. Por eso también nosotros vemos en el Nuevo Testamento cuando dice tú sí sea sí, tú no sea no. No quiere decir la palabra que digamos sí o no. Lo que quiere decir es que seamos personas que cumplen, personas que tienen palabra, personas que dicen y cumplen lo que dicen, ¿verdad? Amén. Tú sí sea sí, tú no sea no. No es que la gente tiene que decir sí o no. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que nosotros cumplamos cuando prometemos algo. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, cumplir. Gloria a Dios, amén. Entonces, ¿qué dice después? El fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces dice después el 17. Seguimos el 17. Vamos avanzando. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso promesa. ¿Para qué interpuso promesa Dios entonces? Juramento. Para dar a entender que esto no iba a cambiar por nada, que no iba a haber cambio en ese juramento, que lo que él había juramentado se iba a cumplir. Entonces, Dios no hace el juramento porque su palabra no se cumpla. Lo hace por motivo del hombre. Así es, amén. Porque los hombres tenían esta costumbre, y para los hombres dice, ¿qué dice arriba? El fin de toda controversia era ¿qué? El juramento. Entonces, cuando Dios prometía, quizás había promesas de Dios, pero quizás los hombres quedaran, pero ¿será que se cumple? ¿Será que va a ser así? Nosotros hoy podemos confirmarlo porque tenemos mucha escritura por leer y que podemos confirmar las cosas. Así es, amén. Ellos no tenían esta cantidad de escritura que nosotros tenemos. Entonces dice, para ellos el fin de toda controversia es el juramento. Entonces Dios, para mostrar, dice, más abundantemente a los herederos de la promesa su inmutabilidad, interpuso juramento. Inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para esto, para que los hombres entendieran de que Dios estaba hablando en serio, de que Dios estaba hablando y que Dios no iba a cambiar lo que él había prometido. Entonces, para eso interpuso juramento. Dice en Romanos 11:29, para reforzar un poquito, dice, porque irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Cuando Dios da dones, son irrevocables. Cuando Dios hace un llamado, es irrevocable también. Amén, gloria a Dios. Cuando Dios hace un llamado, no cambia. Dios llama y ese llamado no cambia. Dios llamó a Abraham y no cambió. Dios llamó a David y no cambió. Dios llamó al apóstol Pablo y Dios llamó a muchos más y no cambió. Dios llamó a Pedro y no cambió. Porque los dones, o sea, los regalos de Dios son irrevocables. Los dones de Dios son irrevocables. También el llamamiento es irrevocable. Entonces, pasamos al 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros.
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. ¿A cuál esperanza nosotros hemos acudido a asirnos? A Cristo. A Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables de las cuales Dios está hablando? Porque dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios ha mostrado dos cosas inmutables y están aquí donde estamos leyendo. Dice, las cosas inmutables son su promesa y su juramento. Dios hizo promesa primero, ¿verdad? De bendición. Después, aparte de la promesa que hizo después, interpuso Juramento. y estas cosas son inmutables, no cambian. Entonces nosotros podemos estar plenamente seguros de todas las promesas de la Escritura. Cristo vino. Él prometió venir otra vez. Y vimos ahorita en la predicación anterior. ¿Cómo vendrá? Esto no va a cambiar. Él prometió volver. Volverá. Él ha prometido redimirnos y darnos un cuerpo glorificado y estar eternamente con Él. Así va a ser. Así será, amén. Así será. No hay por qué nosotros dudar. Quizás el enemigo, quizás personas quieran ponernos a dudar, quizás nos hagan preguntas con deseo de hacernos dudar de lo que hemos creído. No hay duda que Dios cumple. No hay duda que Él cumplirá todo aquello que falta que se cumpla todavía. Aleluya. Entonces dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Esas dos cosas inmutables son su promesa y su juramento. Tengamos un fortísimo consuelo, y es para que tengamos un consuelo fuerte, arraigado, enraizado en nuestros corazones. En nuestros corazones un consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Por eso la palabra del Señor también nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la eterna salvación. Puesto los ojos. Y Él es esa esperanza que nosotros tenemos. Y Él es ese consuelo que nosotros tenemos. Y anclados a Él es que nosotros perseveramos también. Amén, gloria a Dios. Dos cosas inmutables, su promesa y aparte de eso, un juramento. Y si nosotros quisiéramos buscar más cosas que no cambian de Señor, nosotros podemos decir muchas cosas más, pero como aquí solamente está hablando de eso, solamente eso vamos a decir, porque podemos hablar de las promesas de su Hijo, de su palabra. No cambia, todo lo que Dios ha dicho no cambia. La redención por medio de la cruz, eso no va a cambiar tampoco. Eso no cambia. Cuando Él dice que los que estamos en sus manos, nadie los va a arrebatar de sus manos, eso no va a cambiar. Amén. Amén. Eso no va a cambiar. Que los que están en Él llevarán frutos, eso no va a cambiar. Todo lo que dice su palabra no va a cambiar. Pero aquí en concreto es a eso que se refiere. Entonces seguimos con el 19, dice, la cual tenemos como segura ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, la cual tenemos. Mire que arriba dice que nosotros hemos acudido a asirnos de la esperanza. Y esa esperanza es la cual tenemos segura como ancla del alma. Está apuntando a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Porque Él fue el que penetró adentro del velo. Y Él es en quien nosotros nos llama también a tener puesto nuestros ojos en el autor y consumador, en Cristo Jesús. Entonces dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Queda entender que es el ancla de nuestra alma. Un barco, cuando se ancla, aunque vengan vientos, aunque venga marea fuerte, se mantiene ahí. Se puede menear para un lado y para otro, pero esa ancla no lo deja irse a la deriva del mar. Aleluya. El mar no se lo puede llevar porque está anclado. Entonces nosotros, pueden venir momentos difíciles, pueden venir pruebas, pueden venir tribulaciones,
pueden venir angustia, pueden venir hambre, puede venir persecución. Si estamos anclados en Cristo Jesús, nadie ni nada nos podrá mover de ahí. Así es, amén. Gloria a Dios. Nosotros vemos a estos siervos del Señor en las Escrituras, varones que sufrieron persecuciones, sufrieron aflicciones, sufrieron hambres, sufrieron momentos de desprecio, de rechazo, de soledad entre hombres, que los abandonaban, que los dejaban solos. Estos hombres se mantuvieron firmes porque se habían agarrado de Cristo. Nacido de Cristo. Amén. Se habían nacido de Cristo y tenían a Cristo como ancla firme de sus almas, a ese que penetró hasta dentro del velo. Y ese que penetró hasta dentro del velo abrió camino para que nosotros pudiéramos entrar. Confiadamente. Dice un pasaje aquí que quiero leer. 4:10, primera de Timoteo, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Por eso trabajamos. ¿Por qué? Porque estaban anclados, porque estaban asidos, porque estaban agarrados de Cristo, estaban firmes en esa fe. Romanos 5 al 11. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando habla de que recibimos la reconciliación, habla de que Él nos ha reconciliado con Dios. Aleluya. Y esto nos da firmeza también de permanecer firmes en los caminos de nuestro Padre Celestial, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Dice, seguimos leyendo en Efesios, dice: en Él también vosotros, Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, o sea, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, porque en el Evangelio, creyendo en el Evangelio, es que nosotros tenemos salvación, y el Evangelio es Cristo. El Evangelio es su palabra. Y dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellado. El solo hecho de creer nos hace recibir ese sello. Pero cuando nosotros hablamos de creer, no hablamos de una creencia de que entendemos que es verdad. Hablamos de algo que nos mueve a hacer las obras de justicia que Dios pide en su palabra, como frutos de que hemos creído. Porque cuando hemos creído hay fruto. Entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, ¿verdad? Esta seguridad que tenemos, la herencia hasta la redención de la posesión. O sea que ahorita eso es lo que nos mantiene firmes hasta que lleguemos a ese día de adquirir esa posición para alabanza de su gloria. No es para gloria de nosotros ni para alabanza nuestra, es para alabanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Leemos el 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde entró Jesucristo? Hasta dentro del velo. Amén. Y esto que entró dentro del velo, a veces hay personas que piensan que porque se rompió el velo fue que entró allí. Eso fue un símbolo de que Él entró al cielo. Amén.
al trono de gloria. Allá fue donde entró Él. Ese velo que se rompió era únicamente el símbolo de Celestial, amén. que había entrado al reino celestial. Amén. Porque todas estas cosas, dice el mismo Hebreo más adelante, quizás lo veremos, eran sombra de lo que habría de venir. Cuando Moisés hizo todas estas cosas, no lo hizo conforme a un pensamiento. Dice que Dios le mostró. Y según lo que miró, así Él lo hizo. Entonces, esto lo hizo por algo que Él miró en la visión que Dios le mostró. Y allí fue donde eso que miró Moisés, ahí fue donde entró Cristo Jesús. Entonces dice, donde Jesús entró y penetró como precursor, como alguien que fue abriendo camino para los demás, hecho sumo sacerdote para siempre. Y hecho sumo sacerdote para siempre nos habla de que es un sacerdocio eterno, que no es algo que hoy empieza y mañana lo reemplaza otro, para siempre. Entonces, por eso nosotros podemos tener seguridad. Cuando un sacerdote entraba, él entraba y volvía a salir. Jesucristo ha entrado para estar allí, para siempre intercediendo. El sacerdote entraba, intercedía y después volvía a salir. Jesús entró para interceder y sigue intercediendo por todos aquellos que le hemos recibido, por todos aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Cristo sigue intercediendo por nosotros, y por eso es que estamos en sus caminos. Por eso nos mantiene firme, porque Él está allá siempre intercediendo por nosotros. Él nos mantiene a nosotros caminando en sus caminos por medio de su Espíritu Santo y su palabra que nos sigue hablando, porque el Espíritu Santo de Dios se manifiesta por su palabra también. Así es, amén. Entonces seguimos leyendo, dice, hecho sumo sacerdote para siempre. Quiero leer 4:14 de Hebreos. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó el ¿qué? Los cielos. ¿Verdad? ¿Aquí nos está hablando? Traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque Él traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por esta razón nosotros sentimos la libertad. Y hermanos, como siempre decimos, el nosotros poder orar al Señor no es un sacrificio. No es como personas que dicen, vamos a sacrificarnos un rato para el Señor, y van a orar, y según ellos haciendo sacrificio. La oración no es un sacrificio, es un regalo que Dios nos ha dado. Ahora nosotros podemos doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro rostro al Señor y orar. Amén. Porque Cristo está allá, porque Cristo abrió el camino para que nosotros podamos ir directamente al Padre. Esto no es un sacrificio, esto es un regalo que nos ha dado el Señor. Gloria a Dios. Por medio de lo que Cristo ha hecho. Hebreos 3:1 y 2 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús, el cual fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue enviado al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto y liberarlo y llevarlo y santificarlo por medio de la palabra de Dios. Cristo también hizo lo mismo como Moisés. Él vino a rescatarnos, a redimirnos y a santificarnos, no solamente por la palabra, sino por su sangre preciosa, a limpiarnos, a quitar la esclavitud en la cual estábamos esclavos nosotros. Muertos, amén. Por eso nosotros leemos en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo
poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que recibió del Padre según lo que leemos? Que pusiera su vida. Amén. Y que también la volviera a tomar, porque Él tenía el poder de hacerlo. Dios le había dado la autoridad. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo. En el 6:39 de Juan dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Esta es la voluntad del Padre, dice Jesús. Y Él vino a hacer la voluntad del Padre, sino que lo resucite en el día postrero. Y vuelve a decir otra vez: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga. Es que esta es la voluntad del Padre. A veces hay personas que piensan que el Padre es aquel que destruía naciones por mano del pueblo de Israel, que quemaba a personas y que destruía personas, ¿verdad? Y que tragaba personas en el desierto y que les mandaba plagas y pestes. Pero el Padre allá, y ahora en el Nuevo Testamento el Hijo. O sea, el Padre como el malo y el Hijo como bueno. Hay ciertas religiones que tienen este pensamiento, pero nosotros vemos que Jesucristo dice: el Padre me ha enviado a hacer esto, y esta es la voluntad del Padre, ¿verdad? Que el que me ha enviado dice que de todo lo que Él me diera no pierda yo a nadie. Y dice: y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad del Padre es que todos los que creemos en Él tengamos vida eterna. O sea, la voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos proceden al arrepentimiento, no todos creen también. Así es, amén. Pero la voluntad del Padre es que todos sean salvos. Por eso dice en Isaías: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros vemos que habla que le busquemos, ¿no? En tanto que está cercano, busquémosle. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar, y tendrá de él misericordia. Nosotros vemos esos pasajes de Dios queriendo que los hombres se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan, porque cuando en Isaías explica ese arrepentimiento, ¿verdad? Así es, vuélvanse de sus malas obras y hagan lo bueno. Dejen lo malo y hagan lo bueno. Eso es arrepentimiento. Hoy en el Nuevo Testamento, cuando se habla de arrepentimiento, la gente cree que es un sentir de llorar y sentirse triste, y ese es arrepentimiento. Pero si puede suceder eso, pero si no hay cambio en la vida, no hay arrepentimiento. Así es, amén. Entonces la voluntad del Padre es esta, y para esto vino el Hijo, para cumplir la voluntad del Padre. Y estas promesas que ha dado el Padre se han cumplido en el Hijo, y las promesas que ha hecho el Hijo se cumplirán porque son inmutables. Así es, amén. No cambian. Leemos el Salmo: porque al Hijo Dios lo ha hecho sumo sacerdote para siempre. Dice 110:4 de Salmo, dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya van, en este libro de Hebreos van 2 veces que vemos mencionado a Melquisedec, pero en el 7 vamos a entrar en lleno a hablar puro de Melquisedec y Jesucristo, Melquisedec y Jesucristo. Así que eso lo dejaremos para más adelante. Y hermanos, cuando en el 5:11 gloria a Dios del libro de Hebreos habla acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es que el escritor de los Hebreos venía hablando y terminando y dice: y fue declarado por Dios, en el 5:10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si nosotros saltamos desde ahí hasta el capítulo 7, dice: porque este Melquisedec, esto era lo que iba a seguir el escritor de los Hebreos, pero hizo un alto. Amén. Y comenzó a decirles: pero acerca de esto tenemos mucho que explicarles, pero como se han hecho tan tardos, son inexpertos, son como niños, y
hay muchos peligros en esto de poder de saltar a algo más profundo y viendo que no hay cambio en sus vidas. No vaya a ser que ustedes sean de estos que señalamos aquí desde después abajo, que sean de esa mala tierra que no da fruto y sean de aquellos que sean reprobados. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos procediendo de mejores cosas. O sea, dice, yo creo, hermanos, que ustedes están procediendo de mejores cosas. Yo creo que ustedes han conocido la verdad y la han recibido, pero les hemos dado una advertencia porque hay peligro en esto. En mantenerse así, de esta manera, tardo para oír, inexpertos en la palabra, hay peligro en esto. Gloria a Dios, amén. Eso es lo que el escritor de los Hebreos quiso decir en esto. Hay peligro en esto. Personas pensando ser cristianos, pero inexpertos en la palabra, no lo sean. ¿Por qué dices? Porque somos llamados a avanzar, A crecer, amén. a crecer. A eso somos llamados, a crecer en la palabra. Amén. Entonces, hermanos, aquí lo que vemos es que reafirma otra vez que nosotros estamos procediendo de mejores cosas, y como muestra pone las promesas de Abraham, y como muestra pone para reafirmar más que aparte de la promesa tenemos un juramento, y que ese juramento se ha cumplido en Cristo, y ahora los que estamos en Cristo no podemos tener ningún lugar a duda de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Así es, amén. Gracias, Señor. Y así damos por concluido este mensaje.